Pilar fue asesinada a golpes por su pareja. La dejó ya sin vida, abandonada en un descampado. Ocurrió hace menos de una semana en Marbella. Con Pilar ya son 13 las mujeres por violencia de género en lo que va de año. Son 2 mujeres al mes. ¿De verdad es el momento de escatimar recursos en la lucha contra esta tremenda lacra social? Hace unos días conocíamos una noticia para nosotras preocupante. El Poder Judicial tiene pensado reorganizar los partidos judiciales de manera que los casos de violencia de género de Siero y de la comarca oriental sean atendidos en Gijón. Esto significa que una superviviente de violencia de género de Llanes, por ejemplo, tendrá que recorrer casi 100 kilómetros para atender los trámites legales. Es una medida que afecta especialmente a las mujeres más vulnerables, a las que viven en el medio rural. Las estadísticas son claras y es en el medio rural en donde, por motivos como el aislamiento geográfico, los perjuicios sociales, hoy por hoy las mujeres viven más intensamente la violencia de género. No vamos a permitir ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género. No vamos a permitir ni un solo recorte, ni un solo retroceso que obstaculice el camino de estas supervivientes. Y ya le hemos pedido al Gobierno de Asturias que actúe y que le pida al Poder Judicial que recapacite sobre esta decisión.